que al final de este servicio tendremos bautismos para todos aquellos que vienen listos. Gloria a Dios, para que el Señor les bendiga abundantemente, ¿verdad? Es más, de los que están por aquí, ¿por qué no le dan un aplauso a todos los que se van a bautizar? Qué bueno que decidieron obedecer al Señor entregándole su vida. Gloria a Dios. Yo quiero darte un mensaje que le hemos titulado Ungidos con creatividad. Ungidos con creatividad. ¿Quién le gustaría que Dios lo tocara de tal manera que se volviera creativo, que inventara cosas, que se le ocurrieran cosas? ¿Verdad que sí? Éxodo capítulo 31, versículos del 2 al 6, estaremos hablando sobre los obreros de la casa de Dios, ungidos con creatividad. Éxodo 31, versículo 2, por favor. Vamos a leerlo juntos. Todos en voz alta. Éxodo 31, 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, dilo en voz alta, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Bendito sea Dios. Detrás de todas las cosas existe inteligencia. Donde quiera que voltees, hay inteligencia, hay diseño, hay creatividad. La humanidad entera, la creación, el universo, está lleno de colores, de formas, de figuras y sobre todo de utilidad. Es por algo. Todo funciona de acuerdo a la mente maestra de Dios, quien es el creador. Y ha sido nuestro Dios verdaderamente espectacular en las cosas que ha creado. Todo lo ha hecho bien y todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, dice la palabra. Cuando creó todas las cosas, después de cada día decía Dios, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Bendito sea Dios. Y en esta creación maravillosa de todas las cosas encontramos precisamente el don, la virtud o la habilidad de la creación, de crear, de hacer cosas. Por lo mismo, tenemos que buscar a Dios para encontrar para nosotros la posibilidad de volvernos más creativos. Es posible ser más creativo de lo que eres. Dios ungió en esta porción de la Escritura para crear, para diseñar el tabernáculo. Dios ungió a ciertas personas con habilidades sobresalientes, sobrenaturales, por decirlo así. Aunque iban a trabajar en cosas temporales y naturales, les dio creatividad. Le había dado a Moisés los planos, le había dicho cómo, le mostró las medidas, los colores, los materiales. Pero aunque le dijo de todas estas cosas, si te entregaran a ti estos planos, a lo mejor tú sabrías, pero a lo mejor algún otro entre nosotros no sabría cómo hacerlo. Si me lo entregaran a mí y me dijeran, aquí están los planos, constrúyelo, quizá no tendría la habilidad para hacerlo, no lo sé. Necesitaría el toque de Dios, ser ungido para poderlo realizar. Necesitaría que Dios viniera sobre mí para poderlo hacer. De manera, escúchame en esto, de manera que Dios tiene unos planos externos, su palabra. A Moisés le dio la Biblia, la palabra, como planos externos para saber qué hacer. Y luego, además de los planos externos, le dio la unción interna, la presencia del Espíritu Santo para poderlo realizar. Esto significa que la única forma en la cual podemos hacer la obra de Dios es si tenemos en congruencia lo externo, la Biblia, con lo interno, la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tenemos lo externo sin lo interno, cuando tenemos la Biblia sin el Espíritu Santo, no la entendemos. No sabemos cómo aplicar los planos, no sabemos cómo llevarlos a la práctica, no sabemos cómo hacerlos realidad. Simplemente significan palabras o cosas sin sentido para nosotros hasta que viene la unción del Espíritu Santo que nos revela todas estas cosas. Jesús dijo, el Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor. Él os recordará las cosas que os he dicho. Entonces el Espíritu Santo nos abre los ojos para poder leer la Biblia y entender el plano y poderlo llevar a cabo. Así como ellos tenían que edificar un tabernáculo, nosotros tenemos que edificar la iglesia. El multiplicarnos no obedece a el deseo de ser muchos.
El multiplicarnos obedece al deseo de hallar perfecto en Cristo a todo hombre, dice la palabra. Edificar la casa de Dios para que Dios more entre nosotros, en el corazón de cada uno y en la iglesia en conjunto. Entonces necesitamos interpretar los planos bíblicos con la unción del Espíritu, a la vez que esto nos da la habilidad para poder ser asertivos en toda manera de vivir. ¿A alguno le interesaría volverse creativo, inteligente, sabio? ¿De veras a alguien le interesa? De eso se trata este mensaje. Lo primero es que el Espíritu de Dios ha manifestado sabiduría e inteligencia. Él muestra estas cosas entre nosotros. Fíjate el arquitecto de la casa de Dios que estaba en tiempo de Moisés. El verso 2 dice: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Incluso dice, había un arquitecto que Dios había puesto como arquitecto en jefe o arquitecto principal de la elaboración del tabernáculo. No era Moisés. Moisés fue al monte a recibir los planos, pero Moisés no dirigió la edificación del tabernáculo. Moisés lo entregó a un perito arquitecto que Dios ungió para ello. Este perito arquitecto, lo vimos en el versículo 2, fue ungido por Dios para tener esta habilidad. Cada vez que Dios va a realizar algo, lo hace de esa manera. Este hombre recibió don, habilidad, talento para llevar a cabo las cosas que Dios deseaba. Un perito arquitecto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el verso 10, dice, en capítulo 3, verso 10, dice el apóstol Pablo que él es el perito arquitecto en la iglesia de Corinto. En esa iglesia él puso el fundamento, él la estructuró, él les dijo cómo trabajar, cómo vivir, cómo comportarse, qué hacer y qué no hacer, cómo ser iglesia. Detrás de lo que es una iglesia existe la necesidad de creatividad, de inteligencia y de sabiduría. Hay muchísimas cosas detrás de una congregación. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía 16 años de edad. Así que me concedió 10 años de preparación, de 16 a 26 años. Esta etapa de preparación, cursé 2 institutos bíblicos, me gradué, estuve trabajando con otros ministros, sirviendo pegadito ahí a ellos. Con frecuencia aprendía lo que se debía hacer, a veces aprendía lo que no se debía hacer, pero ahí andábamos pegaditos tratando de ayudar. Cometimos algunos errores y seguíamos aprendiendo, y en ese ínter de 16 a 26 años estuvimos aprendiendo. A los 27 años viene el llamado de Dios, ahora sí, diciendo: listo, debes empezar ahora tú. Por lo general en mi llamado yo le rehuí a esto de perito arquitecto, de crear o de estructurar la iglesia, poner fundamento, etcétera. Le huí varias veces. Le huí a 3 pastores diferentes, de tal manera que cuando ya me decían listo, yo me iba y decía: no, gracias pastor, voy a ayudar a la iglesia fulana, y me salía corriendo. Y entonces me bendecía y me enviaba a la otra iglesia, ayudaba al otro pastor, y le huía, no quería todavía. Cuando tenía 27 años de edad, mi pastor no me avisó, solamente me dijo: ¿estás listo para el ministerio? Al otro día se murió y se fue con el Señor. Entonces ya no tuve oportunidad de correr. Dije: ¿a dónde me voy? Ya no hay a dónde ir, ya no hay pastor aquí, me tengo que quedar, ya no puedo irme. Entonces no quedó de otra, y ahora sí que como te aventaron al agua, y aprender a nadar. Pero era necesario una etapa de preparación. La iglesia tiene una estructura. La iglesia tiene toda una serie de cosas detrás de ella para que funcione. Es mucho más que solo predicar. Yo pensaba que de lo que se trataba era de pararse en público a predicar. Esa es la parte divertida y fácil. Esa es la parte sencilla. Lo que se hace en el púlpito es lo más fácil, porque eso es la palabra de Dios. Solo tienes que poner buen oído, oír lo que Dios dice y repetirlo. No está tan complicado. Lo difícil está detrás de inventar diseños, de tener ideas, de crear y formar una iglesia que realmente tenga una estructura que pueda cumplir con esto que dice la palabra. Algunos se preguntan: ¿por qué en Palabra Viva tienen tantos asuntos diferentes? ¿Qué tiene que ver, no sé, un centro de psicología con una iglesia? ¿O qué tiene que ver, no sé, un consultorio médico con una iglesia? ¿O qué tiene que ver un grupo de abogados con una iglesia? ¿O qué tiene que ver todas estas cosas, servicios diferentes? Una escuela de artes como es ARPA. ¿Qué tiene que ver todo esto? Muchas cosas más. Tiene que ver esto que viene aquí. Es decir, aprender a trabajar con el oro, con la plata, con el bronce, con la madera. Y te lo voy a mostrar un momento más.
que es la forma en la cual Dios te dice: si haces esto, la iglesia es edificada, la iglesia crece, la iglesia prospera. No es una casualidad, es una estructura en base a la sabiduría que Dios nos debe, nos quiere dar como iglesia. Si a alguno le interesa todo esto, el Señor le va a bendecir gloriosamente. Llama a un hombre que se llama Bezaleel. Ahí tienes un nombre, los que le gustan nombres bíblicos, ahí está uno. Bezaleel significa, bueno, era el padre de Bezaleel, se llamaba el padre Uri, imagínate. O sea, qué raros nombres, ¿verdad? Ur tuvo a Uri y Uri tuvo a Bezaleel. Qué familia, ¿no? Entonces, si a alguno le interesa nombre bíblico, le puedes decir a tu hijo Bezaleel, ¿verdad? Bezaleito, hasta medio complicado, ¿no? Entonces, este hombre, su nombre significa literalmente mi luz. Eso es lo que significa mi luz. La idea de esto es que este hombre habría de ser alguien, Uri significa mi luz, Bezaleel significa en realidad bajo la sombra de Dios. Voy a volver a decirlo porque lo equivoqué ahí. Bezaleel, el hombre que Dios dotó para ser el perito arquitecto, significa a la sombra de Dios. Uri, su padre, significa mi luz. La idea es que cuando tú estás bajo la sombra de Dios, recuerda el Salmo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú estás bajo la sombra de Dios, protegido por Él, estarás bendecido, las cosas sucederán, podrás realizar aquellas cosas que Dios quiere. Estás llevando a cabo tu trabajo bajo la sombra de Dios. Estás haciendo las cosas bajo la sombra de Dios. O estás haciendo lo que puedes y luego viene: Señor, bendíceme, ayúdame en esto, después de que te metiste en líos. Porque algunos no están bajo la sombra de Dios, solo quieren un aval después de sus líos. Y así no funciona. El padre de este hombre se llamaba mi luz. Es como estar bajo una línea, no hay sombra sin luz. Es como estar bajo una línea de autoridad. La única forma en la cual tú estás bajo la sombra de Dios es cuando estás bajo una línea de autoridad. El hijo que no obedece a su padre no puede pensar que está bajo la sombra de Dios, porque le falta a su padre como luz. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? La palabra es clara en estas cosas. No puedes decir tú como estudiante que haces lo que te da la gana y eres un mal estudiante y de todas maneras decir: yo soy cristiano y estoy bajo la sombra del Altísimo. No estás bajo la sombra del Altísimo si estás en desobediencia en tu escuela. Porque necesitas tener a Uri por padre, necesitas tener mi luz. Estoy bajo autoridad para estar bajo la sombra del Altísimo. ¿Alguien me entiende lo que acabamos de decir? Gloria a Dios, los estudiantes lo entienden, los varones trabajadores lo entienden. Necesitas estar en sujeción a tu esposo. ¿Cómo no gritaron amén igual, verdad? Cada vez que hay reunión de mujeres, todas amén, gloria a Dios. También necesitas honrar, respetar a tu marido para tener a Uri por luz, a fin de que puedas estar bajo la sombra del Altísimo. Y los hombres dicen: me iba a aventar a preguntar a las mujeres, pero no me atreví. La verdad era medio peligroso. Porque cuando le dices esto a las mujeres y dices que griten amén, a lo mejor ahorita no lo recibo, entonces es un lío, ¿verdad? No se va a oír bien. Pero esta es la línea donde Dios derrama sabiduría, inteligencia e inventiva para crear cosas bajo autoridad. Esto es lo que Dios hace con este hombre. Entonces es importante, mira, los mejores corredores no trabajan solos. ¿Han visto ustedes a los corredores, por ejemplo, los kenianos en los maratones? ¿Han visto que generalmente ganan kenianos? Entonces sale un grupito corriendo, que es un grupito que está preparado para reventar a los corredores. No es el que va adelante, no es el que va a ganar. Mandan un grupito adelante, 4 o 5 kenianos que salen corriendo más rápido que el resto. Entonces, para no quedarse muy atrás, el resto del grupo trata de ir al ritmo de ellos. La idea es reventarlos. Entonces se van cansando, se van reventando, se van quedando atrás. Y ahí atrás traen al keniano que va a ganar. Lo traen ahí atrásito. Cuando se empiezan a cansar, este empieza a acelerar ya para el final, para rebasarlos y ganar. La idea es que trabajan como equipo. De esta manera es como llegan primero a la meta. Sería un poquito complicado hacerlo nosotros como mexicanos. A veces el mexicano, cuando ve a su compañero, me va ganando y capaz de que no sé, ¿verdad? No sé, o sea, quién sabe qué pasaría, pero no sé si te has dado cuenta que los mexicanos somos muy buenos en todos los deportes individuales. Y en los deportes de conjunto, ahí batallamos un poquito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es cómo me sacrifico yo, me preparé durante años para quemar mi carrera y que gane otro. Eso no todos lo hacen. En el reino de los cielos funciona de esa manera. Se trabaja en conjunto y nos quemamos para que alguno sea levantado y bendecido por Dios para realizar algo. Esto es lo que estaba Dios haciendo allí. Lo maravilloso es que cada vez que tú trabajas para ser un segundo, Dios te exalta como primero. Bendito sea el nombre de Dios. Él es fiel.
Y Él es bueno. Y Él recompensa en abundancia la obra de cada uno. Después de esto se menciona otro hombre que habría de ayudarle a Bezaleel. Este hombre se llamaba Aholiab, que significa la tienda de mi padre. Aholiab, este hombre iba a ayudar al perito arquitecto. La idea de este ayudante, que era de la tribu de Dan, no de Judá como el anterior, era de una tribu inferior, de una tribu no muy reconocida, de una tribu menor en Israel, de las menores que había. Entonces la idea es que si bien es cierto que Dios llama a un perito arquitecto de la tribu de Judá, también está dispuesto a usar a todo aquel que quiera para edificar la casa de Dios. No importa quién sea, si tiene nombre, de dónde viene, cómo se llama, si quién lo ungió, no importa nada. Si tiene un corazón, Dios lo usará, lo bendecirá y hará maravillas con él. Alguien bendiga a Cristo y diga: Señor, tómame en cuenta a mí también. Esto es para que toda la iglesia sea una casa para Dios y se desarrolle y crezca sanamente. Es como un cuerpo. Ningún miembro puede trabajar o debe trabajar para sí mismo, porque si trabaja para sí mismo el cuerpo no se desarrolla. Hay etapas en el desarrollo del cuerpo en donde se ve un poco asincrónico. ¿Han visto, por ejemplo, en la adolescencia? Los niños, los jovencitos en la adolescencia se enojan si les digo niños. Los adolescentes en esa etapa de vida tiran los vasos porque les crecieron las manotas. Les crecen las manotas, los pies y la nariz. Entonces tú ves a tu hijo y dices: ay, tan bonito que estaba mi niño, mira lo que se volvió. No te preocupes, dale unos añitos, se pondrá, pero no, se va a mejorar. O sea, en unos añitos se mejora, pero de entrada como que crecen las manotas, ¿verdad? Entonces se ve así medio orangután, medio chango. Y luego aparte los pies así, la nariz, entonces está raro. Va a agarrar un vaso y lo tira porque ha perdido dimensión. Eso pasa en esa etapa. De 12 a 16, 17 años, eso le sucede. Sí, así que todo lo que tienen esas edades por aquí, sí, así sucede. Hasta cuando van a buscar en la Biblia no hayan cómo, ¿verdad? No hayan cómo, o sea, es raro. Está en un momento así. Pero no se preocupen, adolescentes. Hay otra etapa en la madurez donde no crecen las manos y la nariz, crece la panza. Así que pues ahí hay un poquito de venganza, ¿verdad? Hay un poquito así como de, ¿verdad? Es interesante. Durante la juventud tratan de hacer los bíceps grandes, la espalda grande, y ya después no saben cómo meter la panza. Qué increíble. Entonces, y luego más adelante, ¿no has visto ya con los años? Les crece, lo que nunca deja de crecer es la nariz y las orejas. Entonces ves al abuelo y tú dices: ay Dios, parece un moped. ¿Qué habrá sucedido con él? No estaba así, también fue bonito. Pero es el crecimiento. El cuerpo, como está caído, es decir, está bajo una naturaleza caída, pues tiene un crecimiento en etapas asincrónico, aunque es normal, es natural. Pero el cuerpo de Cristo, para que funcione correctamente, no debe estar funcionando sin simetría. Para que la iglesia prospere y crezca, todos los miembros deben procurar el beneficio de sus hermanos. De otra forma no podemos ser la iglesia que debe ser. Necesitamos estar sirviendo a otro, ayudando a otro. Todos los que están aquí, que vinieron a recibir, que Dios les dé. Pero luego involúcrense a bendecir a alguien más, a servir a otro, a ayudar a alguien más. Entonces crecerás saludable y Dios te seguirá bendiciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Todos sirviendo, todos útiles. Ahora, hay un beneficio en este don que Dios da de sabiduría e inteligencia. El verso 3 dice: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Según la revelación de la palabra de Dios, según lo que la Biblia dice, la sabiduría es la aplicación del conocimiento para resolver problemas. Se produce a partir del temor de Dios, pero tiene la característica de solucionar problemas. ¿Quieres conocer a alguien sabio? Es alguien que soluciona problemas. Ese es sabio. ¿Quieres conocer un necio? Es el que causa problemas. No está tan difícil. Tú puedes saber qué tan sabio eres no por la boleta de calificaciones, no por el examen de IQ. Tú puedes ser catalogado como sabio por la resolución de problemas, o necio por lo problemático que eres. Codea a alguien, pon atención, ¿verdad? Entonces, necesitamos en la iglesia cada vez más gente sabia que solucione problemas, no que los produzca, que los solucione. Si Dios unge a Bezaleel y a estos obreros para darles sabiduría, para resolver cosas,
Yo pregunto, aquellos que dan problema, ¿quién los ungió? Porque si Dios unge para resolver problemas, pues ha de ser el diablo el que unge para causar los problemas. Considéralo. Alguno que tiene la unción de Dios sobre su vida se nota en que ayuda a resolver. Y aquel que no tiene la unción de Dios, ¿de dónde viene entonces esa supuesta sabiduría? ¿Quién está ungiéndolo para provocar los problemas? Muestra lo ungido que eres por Dios, no con las manifestaciones de los dones, porque a un hombre rebelde la Biblia habla de que puede manifestar dones. Pregunta, ve la iglesia de Corinto. Pero no es eso lo que manifiesta que estás ungido. Lo que manifiesta que estás ungido es que sanas, bendices, cuidas, ayudas, sirves a otro, solucionas problemas. Eso demuestra que tú estás ungido por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso demostrará que la unción de Dios está sobre ti. Estás solucionando cosas. Obviamente hay forma de obtener sabiduría. ¿A alguno le interesaría ser más sabio cada vez, más inteligente? La Biblia dice cómo. Fíjate bien, el verso 3 dice: lo he llenado, dice Dios, del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Abre la Biblia en Santiago capítulo 1. No es tan complicado. El verso 5, por favor. Fíjate lo que la Biblia dice. Si tú quieres sabiduría, dice así: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno se mete en problemas y no sabe cómo resolverlos, pida sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú necesitas leche, no vas a la carpintería, vas a una tienda donde vendan leche. Si tú necesitas sabiduría, ve a Dios. Él es sabio sin medida. Ve a Dios. No te confundas, el filósofo no te da sabiduría. Dijo alguien por ahí: cásate. Si te toca una buena mujer, serás feliz. Si te toca una mala mujer, serás filósofo. Entonces, no te da sabiduría necesariamente el juntarte con gente que filosofa sobre la sabiduría. Júntate con Dios y Él te hace sabio. La palabra dice que ores a Dios y digas: Dios, yo quiero tener sabiduría, quiero resolver cosas, quiero que realmente acabar con estos problemas. Pon sabiduría sobre mí. Y la Biblia no dice que te dará cuentagotas, te dará abundantemente y sin reproche, como don del cielo. No viene de tu padre, no viene de tu madre, no está en tu genética, viene de Dios por su toque divino, por el Espíritu Santo. Se puede tener, pero búscala de Él. También Dios promete que puedes volverte más sabio y más inteligente cuando empiezas a obedecer la Biblia. De verdad, no importa si naciste con un coeficiente así como un hurón, donde tu perrito te juega broma. No, o sea, puedes tener una gran inteligencia obedeciendo la palabra. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Deuteronomio 4, 6. Guardadlos, hablando de los mandamientos, la palabra, los preceptos de Dios. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oirán, los que te conozcan sabrán que eres sabio e inteligente si empiezas a guardar los mandamientos de Dios. Obedece la Biblia y tu mente se va a desarrollar, tu entendimiento se va a desarrollar, tu inteligencia se va a desarrollar, la sabiduría en Dios va a estar en ti para que soluciones problemas. Obedece la palabra y Dios te hará más sabio. Esto es en serio, iglesia, lo que puede suceder. Pon atención a esto, por favor. Dice el Salmo 119, 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuántos hombres de negocios, de trabajo hay aquí? Mujeres también, gente de empresa. Levanten su mano. Ok, ¿no te gustaría llevarle ventaja a tus enemigos, a tus competidores? ¿No te gustaría ir adelante de todos tus competidores? Dice la palabra que por los mandamientos de Dios tú puedes ir adelante de tus competidores. Estoy en serio, piénsalo. A mí me gusta eso.
A mí no me gusta ir detrás o no saber qué hacer o estar emproblemado. A mí me gusta resolver. Y esto es lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios. Alguna vez te enseñé la inteligencia como lo hacen en el mundo, en las pruebas que hace la gente del mundo. Por ejemplo, ponen ¿cómo le llamarían? Una especie como de laberinto con comida ya al final, sueltan un ratoncito aquí y durante el camino tiene algunas pruebas que le dan toques eléctricos, que hay obstáculos, que hay peligros, y entonces aquel ratoncito empieza a andar por el laberinto y conforme se topa con los problemas retrocede, le da toques y retrocede hasta que aprende. Al otro día lo vuelven a soltar y así 2, 3 días. El tiempo que dura en aprender cómo llegar a su comida es lo que se dice, es así de inteligente. ¿Te imaginas que le aplicáramos el mismo ejercicio a algunos seres humanos para ver qué tan listos son, dependiendo de lo que aprenden a no volverse a meter en el mismo problema? Piénsalo. Porque si la inteligencia, la Biblia dice, la inteligencia es el apartarse del mal. Entonces, si alguno vuelve a meterse en el mismo lío, pues no es muy inteligente. Hasta el Mickey Mouse se va a reír de él. O sea, este tipo, ¿cómo es que no aprende? Si ya sabes que metiéndote en ese, pero te va a toques, hay líos allí. Entonces quieres ser inteligente. La Biblia dice, guardas los mandamientos y te vuelves inteligente. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien bendiga a Cristo. Si me está comprendiendo, bendice al Señor con todo el corazón. Bendice a Cristo. Entonces lo primero, para volverte sabio e inteligente, ve a Dios y pide la sabiduría y guarda la palabra. El pedirle a Dios te da sabiduría, el guardar la palabra te da inteligencia. Ahora bien, el Espíritu de Dios no solo se manifestó en sabiduría, en inteligencia, también se manifestó en ciencia y en arte, que no es lo mismo, conocimiento y habilidades artísticas. Primero, tenemos que entender lo que la Biblia le llama la verdadera ciencia. El apóstol Pablo habla de la falsamente llamada ciencia. O sea, existe una verdadera ciencia y una falsamente llamada ciencia. No porque lo diga un científico es ciencia. Por ejemplo, un ejemplo de falsamente llamada ciencia es la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque es una teoría. La ciencia se basa en la comprobación. Si no puede ser comprobado, es una teoría. Si es una teoría, no es ciencia. O sea, alguna vez existe una equivocación en ello pensando que porque lo dijo alguien por ahí que aparentemente tiene cierta reputación de conocimiento, ya es ciencia. No, la Biblia especifica que la ciencia verdadera es aquella que puede probarse. Lo que no puede probarse, lo que todavía buscan un eslabón perdido, lo que no tienen prueba, lo que sigue siendo una teoría, no es ciencia. Y para teorías, pues nos pintamos solos. Vamos a aventar un montón de ideas. Eso no tiene nada que ver. Otra vez veía la vida de un hombre llamado científico y que es muy relevante y es la octava maravilla. Y entonces me puse a ver su biografía y dije, bueno, vamos a ver qué ha inventado y qué comprobó él. Y solo tiene teorías. Dije, solo tiene teorías. ¿Dónde está entonces su ciencia? Si solo lo único que dice son cosas que se lo imaginaron. Como nadie lo puede probar, no, que el universo es así, así, así. Como no lo puedes probar, es una teoría. Si es una teoría, no es ciencia. La Biblia habla de lo que es falsamente llamada ciencia, en que no es probado. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos? El verdadero conocimiento, según la palabra, es lo único que sí puede ser probado. Yo sé, si alguno quiere venir del mono, que venga del mono, es su problema, ¿no? Si quiere decirle chango a su abuelo, es su asunto. Nosotros no. Nosotros venimos de Dios y vamos a Dios. Pero, de todas maneras, la palabra especifica que hay una falsamente llamada ciencia. La ciencia verdadera, el conocimiento verdadero, es aquello que la palabra sí demuestra, o que la palabra sí habla, o que la ciencia sí demuestra, según la fe en la palabra. Pero también leyendo las Escrituras, el pueblo creyente cristiano a veces ha desarrollado una falsamente llamada ciencia en cuanto a las cosas doctrinales. Nunca dice en la Biblia que el diablo dirigía la alabanza en el cielo. No lo dice en ninguna parte. Se ha dicho, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no dice en ninguna parte que hubo una raza preadámica. No dice en ninguna parte eso. Habla de Adán en adelante y de un solo linaje, dice, creó Dios a todos los seres humanos, de Adán. Entonces, la Biblia no dice algunas cosas que a veces los seres humanos dicen. No, que si le pones las manos a alguien que está endemoniado se te mete el demonio. La Biblia no dice eso. No es roña. No dice eso.
Son mitos e ideas que sacan los hombres y desarrollan como enseñanza. Y hay otras cosas que no son graves, pero que la Biblia no las dice y no debemos decirlas como si fuera. Cantas como los propios ángeles. La Biblia no hay un solo ángel que cante. Si has leído la Biblia, nunca lo menciona cantando. No, sí, pastor, cuando nació Jesús, una hueste celestial alababa a Dios. Sí, dice, alababan a Dios y decían a gran voz, hablaban. No dice que cantaban. Entonces, en ninguna parte. ¿Y qué si a Dios le hubiera placido entregarle el don de la música en exclusiva a su iglesia, a los seres humanos, para que lo adoren por los siglos de los siglos, en un idioma romántico entre Dios y el hombre? ¿Y qué si los ángeles dijeran, quisiera cantar como los meros cristianos, como los cristianos en la tierra que adoran a Dios? ¿Y qué si ellos envidian tu voz? ¿Me voy a entender en esto? O sea, la Biblia no dice algunas cosas, no podemos llamarlo como si fuera. Entonces, cuando el Espíritu Santo unge a alguno, se caracteriza en que tiene verdadera ciencia. Solamente va a creer lo que sí dice la palabra de Dios, no lo que no dice. Si la Biblia lo dice, amén. Si no lo dice, no. Y además, si es sabio y entendido, todo lo que dice, todo lo que enseña, todo lo que hace es para amar, unir, bendecir, hacer bien. Toda enseñanza que divida, que golpee, que critique, que enjuicie, que haga daño, no procede de Dios. Esto es enfático. Abre la Biblia otra vez en Santiago, para que veas lo que es la sabiduría. No, que me encontré por ahí una doctrina, están mal. Espérate tantito, ¿qué dice la Biblia? Santiago capítulo 3, verso 13. Fíjate bien. Todo aquello que alguno diga creer y tener sabiduría y misterio y no sé qué, que sea para dividir, contender, separar y no para servir y amar, no proviene de Dios. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, por cierto, entre paréntesis, todos los celosos son infieles. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es peleonero, conflictivo, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No los unge Dios, sino el diablo. Todo aquel que diga conocer y saber para contender, dividir, pelear y separar, y no para amar, servir y unir, es ungido por el diablo, no por Dios. Está grave eso, ¿no? Dice, no proviene de Dios, sino es diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, dilo en voz alta, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Viste cómo es la sabiduría de Dios? Produce paz, produce unidad, produce amor, produce servicio, produce bendición. Esa es la sabiduría que viene de Dios, y la ciencia y conocimiento, entendimiento que viene de Dios. Existen razones que podríamos argumentar para criticar nuestro mundo. No digo que sean legítimas, pero podríamos encontrar algunas razones para criticarlo. Que si el smog, que si no sé qué. No digo que sea legítimo, pero podríamos criticar este mundo. He oído gente que critica el mundo, que la temperatura, que el sol y que quema no sé qué. Entonces hay gente, yo me pregunto, ¿por qué no te sales y te vas a otro? Porque no puedes. Si pudieras, a lo mejor, pero además, si pudieras salirte, ¿a dónde te vas si no hay más? Dios puso un planeta azul bonito, lleno de cosas verdes, precioso, para vivir allí, y alrededor está lleno de puras rocas vacías y nada. Y te puso a vivir aquí, te dijo, esto es maravilloso, esto es para ti. Obviamente tú debes bendecir y decir, gracias Dios por este mundo tan maravilloso que nos has dado. Es una bendición. No debo quejarme, no puedo salirme ni hay a dónde irme. Dios ha puesto la iglesia como su familia y te puso en ella. Tú podrías buscar argumentos para hablar contra tu hermano o dividir, pero nunca provendrá de Dios esto.
Incluso si dicen, ahora sí hay opciones, me puedo ir a otra congregación. Ten cuidado en ese pensamiento, porque no todo lo que está en el cuerpo es del cuerpo. Un virus, un tumor pueden estar en el cuerpo sin ser del cuerpo. Y una persona que está dentro del cuerpo, el cuerpo de Cristo, para dividirlo, destruirlo, lastimarlo, no es el cuerpo. Jesús tarde o temprano, dice Jesús, lo vomitaré de mi boca. Lo que le hace daño al cuerpo, lo echa del cuerpo. ¿Por qué no está entre nosotros? Si venía antes y ya no está. Nota que antes de que saliera, lastimaba a otros. Y entonces un día, ¿qué hizo el cuerpo? Lo botó. Lo aventó como a Jonás, lo vomitó por ahí. ¿Y por qué razón? Porque era dañino al cuerpo. Entonces tienes que ser benéfico al cuerpo para mantenerte en el cuerpo. Sé benéfico a tus hermanos y Dios te mantendrá en el proyecto más glorioso de todos los tiempos, que es la iglesia, la casa de Dios. Por los siglos de los siglos será su familia y su bendición. Conocimiento correcto. También habla acerca de las artes, y habla de las artes al servicio de Dios. El verso 3 dice: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo, ¿qué dice ahí? Arte, en todo arte. Las artes al servicio de Dios. Hubo un tiempo en donde lo artístico era dominado por la iglesia. Hoy hay una tendencia, bueno, estamos regresando a tomar las artes, gloria a Dios. Pero hubo una tendencia, hubo una época en donde se pensaba que ser artístico era malo. Y entonces, de pronto, todo lo que tenía que ver con el arte era malo. Pintar, escultura, música. Es más, a los músicos les daban bien duro, ¿verdad? Yo oí en Centroamérica esta frase: los músicos tienen el ADN del diablo. Yo lo oí en Centroamérica, en serio. En Guatemala lo escuché. Yo dije, pues entonces, ¿por qué los tienen allí? No los suban, córranlo a todos. Tienen el ADN de Dios, no de Satanás. Pero yo oí eso alguna vez. ¿Por qué? Porque había la idea de que los músicos eran así como divas difíciles. No, es que terminan el mensaje y se van allá afuera, no quieren oír la palabra. Los nuestros escuchan la palabra, creen a Dios. Y como cualquier otro ser humano luchan por hacer la voluntad del Señor, pero están en la iglesia, aman a Dios, bendito sea Dios. Alguien debe decir amén, bendito sea el Señor. Pero a veces las artes tienen este problemita, y entonces algunos dicen, no, es que no deben ser para el Señor. Pon atención a esto. Imagínate tú, agarra a tu niñito, a tu niñita, vamos a poner una niña, y la llevas a la escuela de danza o de música o de teatro de allá afuera, sin principios de Dios, sin temor de Dios, sin principios morales, sin educación en Dios, y te lo pervierten, y al rato anda más arruinado que los de Televisa, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo agarraste y lo entregaste. Pon atención. ¿Por qué crees que en Palabra Viva pusimos una escuela de artes? Para que tomes a tu niñito, lo pongas allá a aprender con canciones cristianas, con cosas en el Señor, tienen un devocional, adoran a Dios, usan su arte para el Señor, pintura, escultura, fotografía, multimedia, música en toda clase de instrumentos, toda clase de artes. ¿Para qué razón? Para que aprenda su arte a ponerlo al servicio del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos? La escuela de artes tiene todos los domingos en el teatro una obra de teatro con música propia, instrumentos y todo, para que nuestros pequeños, nuestros niños lleguen ahí, reciban la palabra llena de arte, y para ellos es más fácil de entender que un sermón de adulto. ¿Alguien lo está comprendiendo esto? Entonces, esto es lo que la palabra dice: te he puesto Espíritu de Dios para darte arte, darte sabiduría en las artes también. Alguien alabe a Cristo de todo su corazón, comprende la importancia de lo que esto implica. Artistas cristianos sin H, no artistas con H, esos son otros. Entonces, que se termine toda idea mala preconcebida en ese respecto, ¿verdad? Dios es el gran artista por excelencia. Dios ha hecho cosas espectaculares. ¿Sabían ustedes que todas las cosas tienen sonido? No lo distinguimos, pero todo suena, y el ADN de cada criatura suena de una forma diferente. Y tienen sonido. ¿Y qué si Dios deseó hacer una sinfonía de todo el universo que lo adore a Él? ¿Acaso no dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? ¿Y qué si Dios todo lo creó para la alabanza de la gloria de su gracia para Él?
y le puso música y le puso arte y le puso talento y color y sonido. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el gran artista. Iglesia, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que tenga sabiduría en las artes también. Esto lo hizo Dios. ¡Qué maravilla! Hasta el que está enseguida de ti tiene arte. Dios lo hizo con arte. Voltean, arte. ¡Qué maravilla! Voltean y ven a las hermanas y dicen, no, hombre, Dios estaba en su mejor momento creativo, ¿verdad? Luego ven a los varones y dicen, bueno, está bien, una etapa cubista, etapa tipo Picasso. De todo, ¿verdad? Hermanitas, Dios nos hizo a nosotros para ponerles un marco feo para que se vean más bonitas cada vez. Así funciona. Cuando uno pinta algo, a veces conviene poner un fondo oscuro que resalte lo que vas a poner allí. Y entonces lo último son las luces, lo claro, para que resalte entre el fondo. Eso es lo que Dios hizo. Nos puso a nosotros primero, nos metió al huerto del Edén y luego las hizo a ustedes para que resaltaran y fueran bellas. Bendito sea Dios. El Señor es bueno. ¿No les parece maravilloso eso? Ahora, ¿a quién ama a Dios más? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Dios ama más al hombre. Porque si a ustedes las hizo hermosas para nosotros y a nosotros feos para ustedes, ¿a quién ama más? Bendito sea Dios. Entonces Dios es bueno, gloria a Dios. Claro que sí. Nada más para que no se te olvide esto. En tercer lugar, el Espíritu de Dios manifestado en la invención, en la artesanía. Fíjate la creatividad y la imagen de Dios. Dice el pasaje en el verso 4 que Dios le dotó, le puso unción para inventar diseños. Para inventar. El primer versículo de la Biblia menciona que la primera virtud de Dios, por decirlo así, lo primero que se presenta en la Biblia sobre Dios es su creatividad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El don inicial en la Biblia de Dios, lo primero que muestra, la virtud inicial, lo primero que Dios manifiesta de sí mismo es que Él es un gran creativo. Dios tiene inventiva. Todo ha sido creado de Dios. Lo hizo de lo que no se veía, de su palabra, de Él mismo. Es maravilloso esto, considéralo. Todos los inventos humanos copiamos de lo que Dios hizo. Que inventaron el radar, Dios tenía murciélagos. Entonces siempre inventamos algo en base a lo que Dios había hecho. Dicen por ahí algunos que dijeron, ya pudimos producir vida. No es cierto, es una ilustración. Ya pudimos producir vida, así que ya no creemos en Dios. Y entonces hubo un reto ahí. Dijeron, verán, vamos a juntar elementos y producimos vida. Entonces iban a retar a Dios de que ellos podían ser creadores de la vida. Cuando juntan los elementos, Dios les dice, hagan sus propios elementos, no agarren los míos. El único creador de los cielos y la tierra es el Dios Todopoderoso. Es el único creador. De ahí en más, toda creatividad proviene de Él. Él nos ha dado creatividad. Entonces, si Dios es tu Padre y Él es el creador de todo, acude a Dios y dile, danos creatividad, dame creatividad, ayúdame a inventar cosas, ayúdame a ser creativo, a tener imaginación. Albert Einstein dijo que la imaginación es más grande que el conocimiento, que el conocimiento es limitado y la imaginación no. Lo que realmente hace falta es imaginación. Dios, dame imaginación. Ayúdame a imaginar cosas, a pensar cosas, a idear cosas. Y Dios te da imaginación y te hace creativo gracias al Señor. Entonces lo que presenta es una unción para ser inventor. ¿No es maravilloso eso? Una unción para crear. Imagínate si tu matrimonio se encuentra estancado y tú vas a Dios, Señor, dame ideas, y lo haces fresco y nuevo. Lo vuelves a empezar. Imagínate si laboralmente no encuentras un trabajo, nadie te contrata y ora a Dios, en lugar de decir dame un trabajo, y de Dios, dame ideas, y te da la idea para que tú te hagas un trabajo y después tú empleas a otros y te hace inventar cosas en lugar de depender de alguien más. Te desarrolla la capacidad para crearlo tú. Así funciona la unción de Dios para creatividad. Si te parece que Palabra Viva es muy diferente a las demás iglesias, sí lo es. Procuramos en esta congregación, no queremos competir con nadie en la ciudad, no competimos con ninguna otra, nunca vemos que están haciendo otras. No nos interesa ser mejores que nadie, pero sí diferentes en todo lo que hacemos. Inventar lo que provenga de Dios, que sea fresco, que sea nuevo y también original.
Dinos a la piratería, en serio. ¿Cuándo has visto dos seres humanos que realmente estén pirateándose el uno al otro y sean iguales? O sea, realmente no somos tan iguales, ni los gemelos son iguales. Qué bueno la originalidad, qué bueno ser diferente. Tu éxito radica en que explotes tu diferencia. De veras, es correcto eso, es bueno eso. Entonces Dios mismo desea darte esta unción. También manos hábiles, bendecidas. Fíjate el verso 4 y 5. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ungió obreros para trabajar estas cosas. Pon atención, fíjate. Dice, para trabajar el oro. En el Nuevo Testamento tú sabes que el oro es un símbolo de la naturaleza divina. Entonces te está diciendo, iglesia, necesitan maestros que enseñen conforme a la naturaleza divina. No que le enseñen a los hombres a ser falibles, sino a ser como su Padre celestial. Enséñalos a trabajar el oro, a trabajar su naturaleza dada por Dios, a trabajar la plata. ¿Por qué crees que tenemos un centro de consejería? Ellos trabajan la plata. En el centro de consejería están trabajando la redención, el alma, están puliendo, están trabajando al ser humano. Están puliéndole pensamientos, todo lo que tiene que ver con redención, con la plata. Se ha dado sabiduría para trabajar en esa área. Gloria a Dios. Dice, gente que tenga unción para trabajar con el bronce. El bronce habla de la justicia, el nuevo pacto, el ser justos. Tenemos en las células un programa de enseñanza para tomar al recién convertido y enseñarlo hasta llevarlo a la justicia de Dios, a vivir con justicia como cristiano. ¿Por qué razón? La justificación y luego que pueda ser santificado. Porque esto nos ha mostrado Dios. Aprendan a trabajar el bronce. Estos son los planos para edificar la casa de Dios. ¿Alguien me comprende lo que estamos diciendo para que pueda bendecir a Cristo? Es más, dice, gente que pueda tallar piedras preciosas y hacer engaste. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que nosotros somos piedras preciosas? Unos más preciosos que otros, pero piedras vivas y piedras preciosas. Algunos diamante, otros no sé. Mencióname una piedra que no sea muy... Topacio. ¿Cuál? Cuarzo, por ejemplo. Alguien es brillante, el otro es cuarzo, ¿verdad? Entonces, pero dice ahí que la iglesia tienen que aprender a tallarlas. Entonces agarran uno con otro y los tallan. Y dice Dios, júntamelos a todos, a los que tengan más aristas más, los que se pelean más. Pastor, fulano y sutano se pelearon, ¿qué hacemos? Déjenlos solos un rato. Porque el hombre con el hombre se afina, dice la palabra. Escucha, esto es importante. Necesitamos aprender a tallar. ¿Cómo tallan el diamante? Para cortarlo con más diamante. Esa es la única forma. Entonces Dios tiene un hermanito por aquí, un hijo por aquí, y tiene otro hijo por allá, que el de por acá tiene unas aristas tremendas. Es brillante, pero no brilla nada. Todavía está muy en bruto. Y del otro lado tiene otro que no tiene brillo, todavía tiene aristas, está en bruto también. Y entonces estos dos brutos los junta Dios y empiezan a tallarse. Y entonces por medio de la palabra, la enseñanza, los programas de la iglesia, la comunión unos con otros, empiezan a tallarse. Hasta que poco a poco empiezan a brillar. Se vuelven amorosos y buenos y serviciales. Y son trabajadores, son responsables. Y empiezan a tener sabiduría. Aprendimos a tallar el diamante. Y de pronto encuentras un hermano glorioso. Si tú ves en este lugar hay gente maravillosa, preciosa gente. Pero no llegaron así. Los tallaron. Lo hice con muchas ganas, mi hermano. Así fue, o sea, así. Eso es testimonio. Dice además que sepan trabajar la madera. ¿Qué es trabajar la madera? En la Biblia la madera es la humanidad. Se refiere a lo más humano. Cuando alguien se acerca a un consejo necesita saber tallar madera. Te está preguntando sobre un problema del hogar. Entonces no le tienes que salir, no hombre, pues en la Biblia habla que el anticristo y que el falso profeta y que la marca de la bestia. Tú tienes que saber tallar madera. Y entonces le dice, marido, ame a su mujer, mujer, respete a su marido. Pero es que ella me dice así, ¿eso qué importa? Usted dice, la palabra dice que usted la ame, no importa qué es, cómo sea ella y que le diga. Y usted dice que respete a su marido, dice la palabra, no importa si lo vale o no lo vale, dice que lo haga por causa del Señor. Entonces empieza a tallar la madera, la humanidad, las cosas temporales y humanas. Alguien bendiga a Cristo si está entendiendo la palabra del Señor. Esta es la forma en la cual podemos edificar la iglesia del Señor. Él dijo, edificaré mi iglesia, bendito sea Dios. Tengo que concluir.
Dios es el constructor por excelencia. Él está edificando la iglesia, pero nos ha llamado a nosotros para colaborar en esto. Por eso, cuando te sientes defraudado, desalentado, golpeado, cuando las cosas no son como quisieras, no te desalientes. Al contrario, ponle el corazón, continúa adelante. En el versículo 6, y con este concluimos, abre la Biblia, capítulo 31, verso 6. Dios pone esta sabiduría no en todos, no va a ungir a todos, sino va a ungir a los que tengan el ánimo para ser ungidos. Fíjate bien. Yo sé que algunos van a bautizarse y se levantan a prepararse, quédense quietecitos, todavía no se muevan, porque ni siquiera se pueden bautizar si se van hacia allá, sino si no vienen primero hacia acá. Entonces quédense quietecitos, por favor. Fíjate lo que dice el verso 6. Y aquí, dice Dios, que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Escucha, ¿quién será ungido? El que tenga el ánimo de edificar la iglesia de Dios. Si aquí encontramos a alguno que diga yo quiero ser alguien que sirva al Señor, Dios te ungirá. Ponte en pie, aquel que desea, aquel que quiera, de verdad. Ponte en pie, aquel que realmente diga sí me quiero volver sabio, inteligente y con unción para la ciencia y las artes. Quiero tener habilidades especiales. Sí se puede, es posible, pero para esto necesitas tener el entusiasmo, el ánimo de trabajar en su casa, de servir a Dios en su casa, servir a tu hermano. Solo así funciona. Y ahí con tus manos en alto posiblemente puedes decirle a Dios: Señor, tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, te la pida a ti y tú le darás abundantemente y sin reproche. Te ruego me des sabiduría y yo la usaré para ti. Yo serviré a mi hermano y a mi hermana, seré de provecho para edificar tu casa. Así que pon sobre mí unción de sabiduría, de ciencia, de arte, para realizar aquellas cosas que tienes previstas en la edificación de tu casa. Estoy disponible y tengo el ánimo para ser útil en esto, Señor. Que sea sobrenatural, pondré por obra tu palabra. Que sea glorioso, mi Dios. Yo seré útil en el nombre de Jesús. Y es necesario que, habiéndole creído a Dios, ninguno tenga la duda de que Dios verdaderamente lo unge. Porque no se vale que le pidas y luego salga de aquí diciendo: no, que yo no soy listo, es que a mí no se me pega nada, es que yo no se me ocurre nada. No dudes de Dios porque le pediste. No dudes de Dios. Tú vas a salir de acá pensando: soy sabio, soy inteligente, estoy capacitado, tengo habilidades especiales. No para sentirte mejor que otros, sino para servir a otros. Bendito sea Dios. Y por supuesto, hoy vamos a oficiar bautismos. Y es fundamental que todo el que se bautiza haga una confesión pública de su fe. No puedes bautizarte sin confesar que crees en Jesús públicamente. La Biblia dice como requisito que creas que Jesús es el Señor para que puedas ser bautizado. Todos aquellos que quieren dar testimonio públicamente de que Jesús es su Señor y bautizarse en agua, quiero invitarla a salir de su lugar y venir acá al frente, porque es necesario testificarlo. Salgan de su lugar y vengan hacia acá, vengan rápidamente.